Buenos días, yo soy Romal, esto es Detrás del Telón y este capítulo lo vamos a titular Los genios del mal. Y es que desde hace años yo me siento incómodo cada vez que oigo decir que los comunistas son brutos, que son acá, que son allá, que no saben de esto, que no saben de lo otro, cuando toda la historia demuestra que son extremadamente hábiles conservando el poder. Cuando nosotros decimos que son brutos, más bien le estamos haciendo un favor, porque es que estamos de una forma o de otra reconociendo o haciendo ver que ellos tenían un plan muy bueno, pero que son tan brutos que les sale mal. Y el problema y la pregunta es esta: ¿tenía un plan bueno o el plan es esto que siempre vemos con ellos? Es decir, el plan de la destrucción de las naciones, desbaratarlo todo, desbaratar la economía nacional, poner a la gente a pasar hambre y en miseria, etcétera, etcétera. ¿No será que ese es el plan precisamente y mantenerse eternamente en el poder sobre ese plan? Porque vuelvo a repetir, si usted dice que son brutos, está asumiendo que ellos tenían una buena idea, una buena vocación ante las cosas, pero que no pudieron llevarlo adelante porque no les alcanzó el cerebro. Y la pregunta es esa, vuelvo a repetir, ¿no les alcanzó el cerebro o es que jamás el plan benevolente ese y maravilloso que ellos traían fue el plan? Y el plan es este otro. Vamos a tratar de ver algunas cosas, a ver si entendemos de algo. Vemos ahora el desbarajuste que hay en Venezuela. Y Venezuela está literalmente en ruina, fracturada prácticamente en naciones, pero bueno, es que eso es parte de la agenda globalista, ¿no? Es decir, fracturar a las naciones y destruirlas. Entonces, ¿por qué no pensar que ese es el plan? Y no es que Maduro sea bruto o que sea, no, el plan es ese: desbaratar, descuartizar Venezuela. Vamos a ver por otra parte, vamos a focalizar en este punto que es extremadamente importante. Ustedes se imaginan lo que representa para las grandes transnacionales, para Rusia, para Irán y para Arabia Saudita y todos estos países que producen petróleo, que Venezuela haya salido de la circulación y que ya no pueda competir precisamente porque su industria petrolera está arruinada por este gobierno. Entonces pónganse a pensar cuántos intereses poderosísimos hay a favor de destruir a Venezuela. Entonces, ¿será que Maduro y toda esta gente son tan brutos que han destruido Venezuela? ¿O será que ese es el plan? Y que ellos forman parte del plan para congelar ese petróleo venezolano para 1 o 2 siglos más para adelante, para la industria petroquímica del futuro, etcétera, etcétera. Y que dentro de X número de años, bien largo por cierto, posiblemente, estas grandes empresas transnacionales cuenten ahí con unos pozos que cegaron y que los mantuvieron en reserva hasta que los volvieron a necesitar. Pónganse a pensar en todo eso, porque es que esta idea donde que brutos son, nunca nada les sale bien. Esta gente lleva años y años y años y años especializándose, y lo único que siempre les sale bien es la toma del poder y la destrucción de las naciones y la sumisión de sus pueblos y la creación de una casta que se eterniza en el poder. Eso es lo que siempre les sale bien. ¿No será ese el plan? ¿No será que nunca ha habido otro plan que no sea ese? Entonces con Cuba pasa lo mismo. Cuba, constitución del 40, la cosa económicamente estaba para arriba, había toda una serie de promesas nacionales que parecía que iban a funcionar, y entonces de pronto el golpe de Estado de Batista, después gracias al Departamento de Estado de los Estados Unidos, Batista le da el poder a Fidel, y ya llevamos 62 años, que si le sumamos lo de Batista son como 68 ya de dictadura, una de pegueta detrás de la otra. Así pues, vamos a no ser ingenuos, vamos a pensar más bien desde otro punto de vista, si es que conviene. Vamos a ver, por ejemplo, el fracking este del petróleo, que se hizo muy popular en los Estados Unidos, que lo llevó a ser el primer país productor de petróleo del mundo, por cierto. Bueno, este fracking no es rentable si el barril de petróleo está por encima, no está bien claro si de los 40 o de los 50 dólares. Pero por debajo de eso ya esa industria se arruinaría. Entonces para ellos es muy conveniente que el precio del petróleo nunca caiga por debajo de esa cifra, o si no, esa industria se le va a ir al piso.
A los rusos les conviene, porque si el petróleo se cae a $10, aquello quiebra. A Irán ahora lo tienen bloqueado y eso, pero me imagino que las transacciones clandestinas de petróleo, eso deben llover. Y a Arabia Saudita ni hablar. Mientras más valga el petróleo, más dinero les entra. Así pues, son intereses poderosísimos a escala mundial que sacar a Venezuela de juego les viene de maravillas, de maravillas. Entonces, tener un peón al frente de un gobierno o un gobierno completo que haya sido completamente cooptado por la corrupción no les viene nada mal. Que también es traficante de drogas, señores. Ya es público que todo el dinero, y además es ilógico que fuera de otra forma, todo el dinero del narcotráfico se lava en los bancos para convertirlo en legal. Porque esas cantidades de dinero no se pueden cambiar en un kiosquito de esquina ni cosas por el estilo. Son miles de millones de dólares que se producen y únicamente a través de las estructuras reales bancarias, ese dinero se puede lavar. Entonces, que se convierta en un estado narcotraficante, bueno, es parte de juego de la gran banca internacional. ¿En qué les afecta? En nada, es dinero constante y sonante. Que el ciudadano americano se está destruyendo su cerebro con esa droga, bueno, ¿qué les importa? Si Estados Unidos tampoco es un objetivo a prevalecer, ¿me entiendes? Estados Unidos es, para esos intereses globales, es material desechable ya igual que el resto de los países del mundo. No les interesa países poderosos, estados funcionales, etcétera, etcétera. No les interesa estados bien divididos en pequeñas parcelas y sin poder alguno. Así pues, ¿por qué nos extrañamos de que todo eso se pueda producir? El miedo al coco le ha traído, por ejemplo, a esta zona, digamos, del sur de la Florida, una cantidad ingente de recursos económicos con los que no contaba, que vienen de fuera. Es decir, media Latinoamérica, desde el triunfo de la Revolución Cubana, sus élites se han mandado a correr a guardar el dinero aquí en Estados Unidos o incluso a brincar con capitales y todo para Estados Unidos. Ya veremos la corre-corre que se va a armar ahora en Perú. Cuando empiecen aquí veremos los millonarios también mexicanos y veremos toda una serie de gente trayendo sus capitales para acá en la misma medida en que se sientan amenazados. ¿Dónde termina esa capital? Pues aquí, señores, esos son los edificios que tenemos, que vemos que todos los días un edificio nuevo aquí, en esta área que era un pueblo de campo hace 70 años atrás. Un simple pueblo de campo insignificante. Todo esto de Miami. Así pues, vamos en lugar de estar con los derechos humanos y toda esta retórica a mirar un poco los intereses económicos que se mueven detrás de las cosas y quizás comprendamos un poquitico mejor todo lo que nos está pasando y todo lo que nos puede pasar. Es decir, todas estas naciones de Latinoamérica están completamente endeudadas hasta el gollete. Así pues, ya tienen cualquiera de ellas, que para donde uno mire, tiene ya un capitalismo infuncional que ha sido cooptado por la gran banca mundial y todos esos países están rindiendo a raudales dinero a través de deuda para pagar ya no la deuda y aniquilar la deuda, no, para pagar nada más que los intereses de la deuda. Ya a escala mundial se habla de la deuda perpetua, es decir, que los que prestan el dinero ya no les interesa cobrar para atrás la deuda, sino que el único interés que tienen es cobrar los intereses de esa deuda, pero de forma perpetua. Ustedes imagínense lo que significa el drenaje para las naciones de todas las naciones del mundo pagándole una casta internacional de chulos con las riquezas que obtienen de las naciones, etcétera, etcétera. Imagínense lo que representa eso. Una casta de chulos internacionales que manichean el sistema financiero mundial, esperando para cobrar su gran mensualidad de nación por nación del mundo. Es decir, una sangría perpetua que no tiene fin. Entonces, vamos a buscar en todas estas cosas un origen económico, a ver a quién beneficia, a quién no. Vuelvo a repetir, el hundimiento de Venezuela ha beneficiado a todas las transnacionales petroleras que existen en el mundo. Un competidor más. Vamos a mirar por ahí.
¿Para qué le interesa a esa gente derecho humano en Venezuela? Que Venezuela no se desintegre, ¿para qué? Si lo que hace falta es que todo eso casi que desaparezca y se vuelva bosque otra vez, parte del Amazonas, para entonces dentro de 200 años, sabiendo que hay petróleo, ir a buscarlo para su industria petroquímica, ni siquiera ya para generación de electricidad, no, no, para industria petroquímica. Un petróleo que dicen que es muy denso, que es muy difícil de refinar, pero de refinar para convertirlo en gasolina, para motores y cosas por el estilo. Pero para la industria petroquímica posiblemente sea uno de los mejores del mundo. Así podemos entender, estas cosas hay que mirarlas desde muchos ángulos antes de emitir juicio y poner nombrecitos. Pero lo único que tenemos ya que abandonar es ese dichito que hay de que los comunistas son brutos, señores. Como los que se encaraman a dominar sociedades completas forman castas y no hay quien los baje a ellos a ser brutos. Serán todos los degenerados que se quiera, pero brutos. ¿Qué significa eso, señores? Que si vamos a despertar. Entonces, fíjense, si no son brutos que tienen amarrado al mundo entero, y todo es a saquear a las naciones. Todo es para saquear y saquear y saquear a las naciones, y esto no tiene fin. Entonces ya son grandes capitales internacionales, un gobierno prácticamente mundial, desbaratando incluso a las naciones, porque ya no les interesan las naciones ni la población que tienen las naciones en este momento, que para ellos es exagerada. Ellos consideran que más de 500 millones a lo más 1.000 millones, por encima de eso no debe existir población humana. Y entonces le sobran, en el cuento le sobra 7.000 millones de gente con los que no tienen nada que hacer. Ahora viene la robotización, no tienen ni cómo darle trabajo porque ya los robots van a sustituir al ser humano tanto física como mentalmente con la inteligencia artificial. Así pues vamos a entender todo esto en el rejuego real, en lugar de seguir en estas cositas de que si bruto, de que si consignita, y que si yo salgo y levanto la mano y creo que me van a escuchar. ¿Dónde están las organizaciones internacionales que escucharon al pueblo venezolano? ¿Dónde están ahora las organizaciones internacionales que van a escuchar al pueblo de Cuba? Y si la escuchan es porque las fuerzas a cargo decidieron que había que hacer el simulacro de escucharla, y lo más probable sea para el cambio fraude, como ya hemos dicho en más de una ocasión. En ningún momento para escuchar a los que hablaban, sino para, aprovechando sucesos reales de los que ya no pudieron aguantar más, seguir avanzando sus agendas, que es lo que hicieron con esto ahora de la enfermedad esta rara que avanzó por el mundo, que sencillamente la aprovecharon para adelantar la agenda globalista, que es lo que han hecho. Es decir, nunca antes la agenda globalista había avanzado tanto como en estos momentos con este bicho raro que apareció. ¿Entiendes? Es decir, que cada desgracia, cada calamidad humana puede ser aprovechado inteligentemente por estas fuerzas a cargo con todo el poder del mundo para adelantar sus agendas, no para adelantar las agendas de ningún pueblo, ni para escuchar a ningún pueblo. Es que, digamos, es doloroso, pero la misma mención de la palabra pueblo habría que definirla exactamente, porque esa mente colectiva llamada pueblo, eso no existe en ningún lugar. Las personas piensan individualmente como seres humanos individuales. Y entonces es verdad que hay una cultura común que más o menos aúna a la gente, pero ese más o menos tiene una lateralidad enorme. Así es que pensar que todo el mundo de pronto va a consolidar un pensamiento homogéneo, y no, no, el pensamiento homogéneo se da nada más que cuando se está pasando mucha hambre y todo el mundo salta a la vez porque todo el mundo está pasando hambre. No a través de ninguna concepción ideológica, política, filosófica, eso no le interesa a nadie en este mundo, nada más que a los muy cultos que tienen otra mentalidad. Pero para el ciudadano normal, nada más que el hambre, sino nada más que el estómago moviliza. Ninguna ideología moviliza a ningún pueblo. Y entonces a esta gente lo único que les hace falta es amarrar su cosa y lanzarse. Y punto. Fíjense las medidas que tomó el gobierno cubano, que todas fueron para trancar la economía más todavía de lo que estaba, en vez de para aflojarla, y quitaron hasta el mercado negro. Y para mí eso fue adrede, precisamente, para trancar el juego y que se explotara la gente, porque ese era su plan. Y me despido que se me acabó el tiempo.